A empezar su intervención Rafael Rodríguez de León, licenciado en Geografía e Historia, Derecho y Ciencias Políticas, fundador de la revista de pensamiento político andaluz, Paralelo 36 Andalucía, y miembro de la Asociación Primavera Andaluza. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Izquierda Abierta el que me hayan invitado, porque para mí es una verdadera satisfacción estar en esta mesa, ¿no? Con gente... ¿Se escuchan? Decía que para mí es una verdadera satisfacción estar en esta mesa con gente a la que admiro en la manera que tiene de entender la complejidad de lo que está ocurriendo en estos momentos. Voy a intentar hacer una intervención lo más estructurada posible para que podamos compartir el itinerario sobre esto que nos proponen que hablemos, que es sobre un nuevo modelo económico. Hablar sobre un nuevo modelo económico es hablar prácticamente sobre todo, es hablar sobre el cambio de modelo. Y de hecho, en el propio título hay ya una intuición que yo comparto, que es que este modelo no es reformable, sino que necesita cambiarse. Por lo tanto, no es una cuestión puramente técnica, sino que el cambio exige fundamentalmente una comprensión política de lo que está ocurriendo. Para esa comprensión económica y política, yo creo que hay tres fases que la vamos a abordar muy brevemente, pero que las tres son imprescindibles. En primer lugar, unas mínimas elementos sustantivos para diagnosticar lo que está ocurriendo. El diagnóstico, cuando hablamos en las reuniones y tal, suele tener mala fama, ¿no? Porque parece que no es lo práctico. Yo, por el contrario, creo que el diagnóstico es lo que nos condiciona las conclusiones a las cuales vamos a llegar. De hecho, por ejemplo, basta recordar que Marx, cuando escribe las cientos y miles de páginas que escribe, el 99% de lo que escribe son diagnósticos. Es decir, la apariencia, si no somos capaces de profundizar frente a la epidermis de lo que nos enseñan, las conclusiones a las que llegamos son las de su lógica. O sea, la primera condición de la izquierda es ponernos de acuerdo en qué está pasando. Y en este sentido, yo voy a dar unos elementos muy sintéticos, pero que para mí son determinantes porque son los que me van a llevar a las conclusiones posteriores. En primer lugar, que la crisis esta no es una crisis cualquiera, no es una crisis más, no es una crisis cíclica, sino que es una crisis estructural del capitalismo. Que puede parecer un lugar común, sin embargo, nos va a llevar a unas conclusiones totalmente distintas de las que piensan que es una crisis cíclica. ¿Por qué es una crisis estructural? Por muchos motivos, pero vamos a centrarnos solamente en dos. En primer lugar, porque nunca ha existido la hegemonía de los poderes financieros sobre el propio capital productivo que ha existido hasta ahora. Y en segundo lugar, porque hay un elemento, que es un elemento que tratan de invisibilizar, incluso que tratan de segregar del resto de los elementos comprensivos de la crisis, que es la crisis ambiental. O sea, la introducción de la crisis ambiental cambia por completo el escenario, si le da una rigidez a las posibilidades de cambio que nunca han existido. Por lo tanto, estos dos factores, que son dos factores básicos de la globalización, y estamos en la crisis de la globalización, han hecho que desde los que mandan en el mundo, desde el capitalismo financiero, se hayan cambiado las reglas que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. Y estas reglas se han cambiado fundamentalmente en dos elementos. Uno es que el poder económico domina sobre el poder político.
Y un segundo elemento es que han adoptado la desigualdad como estrategia. Esto imposibilita, por ejemplo, antes mencionaba Carlos Arenas, imposibilita una salida socialdemócrata de la crisis. Y precisamente esto es lo más importante de todo. Es decir, la izquierda ha vivido durante estos 40 o 50 años exclusivamente sobre recetas socialdemócratas de mayor o menor intensidad. Pero el escenario material, no ya elementos morales, no ya elementos subjetivos de que son malos o son buenos, no, los elementos materiales son los que impiden una salida consensuada de la crisis y por lo tanto marcan un campo de conflicto. En este campo de conflicto, por lo tanto, condiciona tanto los elementos de aportación de cambio de modelo económico como los mismos modelos de alteración política. Vamos entonces, una vez que establecido el diagnóstico, a ver cuáles son los objetivos. Hay que tener en cuenta que nosotros nos movemos en tres niveles político-administrativos que están absolutamente interaccionados. Uno es Europa, otro es el Estado y otro es la comunidad autónoma, en este caso Andalucía. Y tenemos que verlo, aunque intenten siempre presentarnos los elementos separados, nuestra respuesta tiene que ser interaccionar todos estos elementos. Antes, Llamazares hablaba de la importancia de las elecciones europeas, de estas elecciones europeas, y esta va a ser una de mis conclusiones. Europa se ha configurado como un espacio determinante de nuestra vida cotidiana y por lo tanto hay que dejar de verlo como un terreno puramente tecnocrático, que es lo que han intentado verlo hasta ahora, para entenderlo como un elemento de conflicto político. Esto tiene que ser precisamente la diferente manera de abordar estas elecciones europeas. Es decir, vamos a pelear en Europa. ¿Y por qué vamos a pelear en Europa? Porque para cambiar el modelo, Europa tiene que cambiar fundamentalmente en aquello que tiene más que ver con su dimensión, que son las políticas de demanda, que son las políticas fiscales y las políticas monetarias. Y para cambiar esto, necesitamos la democratización de Europa. Por eso los objetivos económicos y los objetivos políticos están íntimamente relacionados. Necesitamos una Europa con división de poderes, una Europa con elección directa de los órganos ejecutivos y una Europa confederal. Y necesitamos además cambiar el diseño del euro frente a todos los movimientos especulativos que ha habido, porque uno de los elementos clave precisamente de la globalización es el dominio del dólar como moneda internacional. Si hay un epicentro de la globalización, es la conexión entre la Reserva Federal Alemana y Wall Street. Y eso se materializa a través de la existencia del dólar como moneda internacional. Tenemos que tener un euro distinto, un euro fuerte, un euro que responda a una Europa democrática, para que pueda contrarrestarse el monopolio del dólar como moneda internacional. El segundo nivel es el Estado. El Estado es el nivel político determinante y así lo entiende el electorado. Cuando se participa en las elecciones estatales, pues hay una participación en torno al 70%, cuando se participa en unas elecciones locales, autonómicas, pues hay 10 puntos menos, y cuando se participa en unas elecciones europeas hay 20 puntos menos. Es decir, el electorado, nuestra gente entiende que el Estado es el elemento determinante, y es que lo es, porque es el espacio que relaciona el espacio de las comunidades autónomas y el espacio de la Unión Europea, y porque es el que tiene los principales mecanismos para la redistribución de la renta. Por lo tanto, para cambiar la parte del modelo que hay que cambiar desde el Estado, también lo ha dicho antes Llamazares, que me ha gustado por cierto mucho su intervención, hay dos ideas básicas. Una idea es que hay que democratizar el Estado. El derecho a decidir, que por supuesto es un derecho de cualquier nacionalidad, no solamente es aplicable a la cuestión territorial, sino que es aplicable a la plena democratización del Estado.
Tenemos que tener derecho a decidir también sobre la forma de jefatura de Estado. ¿Por qué no? Quiero decir, ¿por qué no podemos elegir la república frente a la monarquía? ¿Y por qué históricamente ha habido esos límites a la democratización del Estado español? Precisamente por la segunda idea que también se ha aportado. Porque este ha sido un capitalismo que se ha basado en el BOE. Ha sido un capitalismo en el cual las élites económicas han vivido a costa de generar rentas de monopolio por el control del Estado. Por lo tanto, la democratización del Estado no solamente es una exigencia política, sino que es una exigencia para el cambio de modelo. El poder público tiene que mandar sobre las élites económicas y no las élites económicas mandar sobre el poder público, como materialmente ha venido ocurriendo hasta ahora. Y el tercer nivel, y no por ello el menos importante, ni muchísimo menos, es el nivel de Andalucía. Andalucía representa la oportunidad de que todas las capas sociales que están machacadas por la manera en que tiene la derecha de entender la salida de la crisis se puedan conectar. Sí, el bloque social no solamente puede ser un elemento de suma de intereses, necesita la emocionalidad de compartir intereses comunes, ese capital social que hablaba antes Carlos. Por lo tanto, la identidad territorial es indispensable para crear un bloque social desde abajo, precisamente por cómo se ha configurado históricamente el Estado español. Lo estamos viendo en Cataluña, pero también lo estamos viendo en la huelga de Baleares. En la huelga de la enseñanza de Baleares tiene ese elemento que la ha hecho distinta de los demás, que es precisamente la comprensión y la resistencia ante la agresión cultural. ¿Qué podemos hacer económicamente desde Andalucía? Pues Andalucía, como comunidad autónoma, tiene competencia sobre algo tan importante que es la estructura de la oferta económica. Lo que pasa es que nunca se ha ejercido. Pero tenemos que tener un proyecto de autonomía económica. Es decir, podemos de alguna manera desacoplarnos de la lógica del capital financiero que domina a nivel global. ¿Y esto cómo se hace? La primera idea es la territorialización de la cadena productiva. Y no solamente esto, sino energía renovable, un sistema soberano de energético basado en las energías renovables al 100%. Un sistema de ciencia y tecnología adecuado a nuestras necesidades, igual que un sistema de movilidad y una nueva relación entre el cambio y la ciudad. Esto exige una nueva industrialización, autonomía financiera, me refiero desde el punto de vista de las entidades de crédito, que también Carlos ha hablado sobre esto, y para eso igualmente necesitamos movilizar el capital. ¿Cómo se moviliza el capital? Pues desde el punto de vista público, a través de la autonomía fiscal. Fijaros que ahora que se va a discutir los presupuestos de la Junta, los impuestos propios de la Junta de Andalucía representan el 1% del presupuesto. Son datos escalofriantes que no salen en los periódicos, pero también necesitamos la autonomía desde el punto de vista de que el ahorro andaluz se quede en Andalucía y pueda movilizar inversiones dirigidas desde el poder público. Y para terminar, simplemente quería decir que junto con la idea de que Andalucía tiene que volver a ser un sujeto político relevante tanto hacia adentro como en el Estado y como en la Unión Europea, la segunda idea es que el poder público democrático tiene que vencer a las élites económicas. Esta es la segunda idea. Y esto se traduce en los servicios públicos, se traduce en todas las dimensiones que hay de intervención política. ¿Cómo hacerlo? Para terminar, ¿cómo hacerlo? Yo creo que es muy importante que la izquierda supere la dualidad del discurso que tiene, es decir, que cuando está en la oposición plantea objetivos inalcanzables y cuando está en el poder siente la impotencia de cambiar las cosas. Es decir, esto es básico, superar esta dualidad. Y al mismo tiempo, para conseguir esto, hay dos ideas. Una que tiene que tener hegemonía social y otra que tiene que tener mayoría electoral. Ambas van absolutamente conectadas.
De nada sirve mayoría electoral si no tiene hegemonía social, pero tampoco de nada sirve la hegemonía social si no consigue cambiar las cosas y al final lo que hace es agotar a las movilizaciones sociales. Y para esto bastan ahora mismo, dado la limitación del tiempo, apuntar 3 ideas. 1. Detectar claramente que el enemigo es la derecha. En segundo lugar, que en este ciclo electoral que comienza con las elecciones europeas, que tiene una importancia tremenda para Europa, pero también fundamentalmente para cambiar la correlación de fuerza dentro del Estado, es fundamental acabar con el bipartidismo. Y para ello hay una solución que es, al final, el motor para el cambio del modelo productivo, que es la unidad y la renovación de la izquierda. Muchas gracias.